en la que vamos a dar a conocer la propuesta de tasas que desde el equipo de gobierno trasladamos a la ciudadanía de Torrelavega y que básicamente lo que pretendemos es impactar lo menos posible en las economías domésticas, pero a la vez repercutir parte del incremento del IPC, que lógicamente encarece todos los servicios municipales. Tras varios años prácticamente congelando las tasas, la intención que tenemos es congelar en lo posible algunas tasas que de alguna manera pueden soportar mejor ese incremento del IPC, que al final el ayuntamiento, pues como cualquier ente o como cualquier familia, ha venido sufriendo durante el último ejercicio y continúa teniendo unos niveles que nos obligan a actualizar en lo posible algunas tasas que se habían quedado, por otro lado, reducidas respecto al coste que supone el mantenimiento de esos servicios. En el caso concreto de los impuestos, sabéis que en el ayuntamiento tenemos por un lado impuestos y por otro lado tasas o precios públicos o prestaciones patrimoniales no tributarias, pero que básicamente son impuestos y tasas. En cuanto a impuestos, actualizamos el IBI un 4%, o sea, un 4,9%. Hemos cogido un nivel de variación de precios del IPC correspondiente al periodo de julio-julio. Somos conscientes que se barajan unos valores diferentes a ese 5% que recogen el incremento de otros materiales y servicios del 5% de julio a julio, pero nos parecía que el que más impacto iba a tener o el que más podía corresponderse con los gastos que tiene el Ayuntamiento de Torrelavega era precisamente ese 5% de otros bienes y servicios. En cuanto a impuestos, como decía, el ICIO le mantenemos en el mismo tipo actual. Impuestos sobre vehículos tampoco tocamos nada, se mantiene congelado. La plusvalía también mantenemos el mismo nivel que veníamos trayendo. Y el IBI aplicamos esa actualización del 4,9, pasando de 0,61 a 0,64. En cuanto al IAE, también le mantenemos. Recordamos que el IAE solo se aplica a las empresas que facturan más de un millón de euros, con lo cual pues, la incidencia en las pymes es prácticamente simbólica. En el caso de las tasas, precios públicos y prestaciones patrimoniales no tributarias, el incremento general va a ser el 5%, esa actualización del 5% comentada, y lo que sí que vamos a corresponder es con la solicitud que hizo la Asociación de Hostelería, relativa sobre todo o fundamentalmente a las instalaciones fijas desmontables, que eran, entre otras cosas, una de las exigencias que hacían al equipo de gobierno, entendiendo que, dado desde la pandemia, las condiciones de consumo en la hostelería habían cambiado. La gente, los ciudadanos en general, ahora optan más por consumir en las terrazas. Las terrazas habíamos puesto un precio estimado porque, entre otras cosas, no había muchas en esas instalaciones fijas desmontables que requieren una inversión por parte del hostelero y demás. Habíamos puesto unos precios asimilables a lo que era el coste, por ejemplo, de la instalación de un kiosco en Torrelavega. Hemos accedido a esa bajada del 60%, fundamentalmente porque estamos pensando en lo que es la economía en general y que repercute muy poco en los ingresos municipales. El ingreso que tenemos por terrazas en el ayuntamiento son unos 120.000 euros, con lo cual el reducir el 60% solamente a los que tengan las instalaciones fijas desmontables tampoco pone en riesgo la economía municipal, y hemos accedido a esa petición de rebaja del 60%. También teníamos en los precios públicos del agua y alcantarillado y la recogida de residuos. Históricamente Torrelavega ha sido un ayuntamiento que ha tenido las tasas del agua muy por debajo de su coste. Esto lo que trae consigo es que las inversiones de cara a la renovación de lo que son las infraestructuras de agua se hayan quedado de alguna manera muy por debajo de las necesidades que tiene Aguas Torrelavega como empresa pública. No estábamos cobrando el contador. Los contadores cada 10 años se reponen sin repercusión para el ciudadano. En este caso hemos cogido los costes asociados a estas sustituciones y, por ejemplo, era un poco superior, pero nos hemos adaptado al mismo coste, por ejemplo, que tienen ayuntamientos limítrofes como pueda ser Cartes, 1,5 euros por contador. En cuanto a la piscina
municipal o dentro de las tasas deportivas, la correspondiente a la tasa municipal de uso de la piscina cubierta, pues también ha tenido una incidencia importante toda la variación de precios, sobre todo en los productos necesarios para su mantenimiento y para que el agua esté en las condiciones debidas, y se ha propuesto un incremento en aquellas, sobre todo en los conceptos que estaban bastante por debajo de lo que era el coste de la propia instalación. Eliminamos también un recargo que había, en este caso va a ser un menor ingreso para el ayuntamiento. Teníamos contemplado un recargo para los usuarios de la piscina que no residieran en Torrelavega. Por los criterios de igualdad, ya ha habido varias sentencias del Tribunal Supremo en el cual, de alguna manera, prohíben ese tipo de prácticas que la mayoría de los ayuntamientos teníamos, de cobrar un precio diferente. El precio tiene que ser el mismo con independencia de la ciudad en la que resida el usuario, con lo cual ahí vamos a tener una menor actividad, o sea, un menor ingreso, y vamos a compensarlo en parte con esa actualización que vamos a hacer en los precios de la piscina, que sigue siendo un precio muy módico y muy asequible para todas las familias. En cuanto a las escuelas municipales, sí que teníamos una casuística diferente. Había varias escuelas, o hay varias escuelas, que tienen cuotas mensuales en torno a 20, 30 euros, con lo cual al final de año pagaban más de 200 euros, y unas escuelas con una cuota anual que pagaban solamente 78 euros. Las propias familias eran conscientes de que era un valor difícilmente mantenible, porque pues eso, tendría que ser prácticamente el doble para que hubiera justicia entre unas escuelas y otras. La propuesta que hacemos es no pasar al doble, pero sí pasar de 78 a 90 euros, entendiendo que todavía, lógicamente, en el ayuntamiento no pretendemos ganar dinero con el deporte, ni mucho menos, pero sí que las tasas nos obligan a equilibrar todo lo posible el presupuesto municipal. En cuanto al resto de tasas y precios públicos, no sufren ningún tipo de variación, quedan congeladas respecto a lo que veníamos teniendo en el 2023. Y sí recordar que, por ejemplo, la tasa de apertura, que la venimos manteniendo sin aplicación durante todos estos ejercicios, pues vamos a seguir teniendo ese mismo criterio, y no se va a cobrar la tasa de apertura para ningún establecimiento que abra por primera vez en nuestra ciudad. En una hoja que os he acompañado, de alguna manera se recogen a nivel numérico los impactos que van a tener estas actualizaciones. Si luego tenéis alguna pregunta, no tengo ningún inconveniente en contestarla, pero vamos, están básicamente recogidos de alguna manera resumida pues todos los impactos que va a suponer esto en el presupuesto municipal. Bueno, yo destacaría por un lado que la actualización que se realiza en el caso de los impuestos viene, como ya ha explicado el concejal de Hacienda, motivada por el incremento, en este caso del IPC, en el último año que hemos tomado como referencia, y que es necesario para seguir manteniendo el coste que tiene la prestación de los servicios a los ciudadanos y ciudadanas que viven en Torrelavega. Y por otro lado, sí destacaría de este documento por ejemplo, y por poner un ejemplo, en el caso de aguas y alcantarillado, la importante política de bonificación que se lleva a cabo, ¿no?, en estos dos casos. Por ejemplo, seguimos teniendo un precio del agua de los más baratos que hay en España en poblaciones, en ciudades y municipios de nuestra población o mayor. En este caso seguimos estando un 50% por debajo de la media española en este sentido. Destacar, por ejemplo, que en el agua el fijo que se paga en Torrelavega es de 8 euros, frente a los 13,05 euros que, por ejemplo, se paga en Santander, y que sí se incluye en este caso el coste del mantenimiento de los contadores, que hasta ahora no se cobraba, pero sí se pasa a cobrar, como hacen ya prácticamente la mayoría de los municipios, y en este caso con un coste de 1,5 euros al trimestre. Por poner de referencia, en Santander están 2,66, ¿no?, aparte de que se repercuten en el recibo del agua de Santander otro tipo de
de cargos que aquí no se hace. Pero como hablaba, lo mismo hacemos esta política en alcantarillado. Pero hablaba de que es importante, en este caso, la política que hacemos de bonificación, de bonificaciones. En este caso, tomando como referencia, por ejemplo, las personas, los pensionistas, los jubilados, los desempleados y personas que no ingresen, que ingresen por debajo del salario mínimo interprofesional, van a tener una bonificación del 100% en la parte fija del coste del agua y del alcantarillado. Y en algunos casos incluso se van a beneficiar de bonificaciones añadidas. Por ejemplo, un contribuyente cuya renta per cápita sea menor al salario mínimo interprofesional y que viva con 2 personas, pues tendrá una bonificación del 115%. Si vive con 3 personas en el domicilio, 120%. Y si lo hace con 4 personas en la unidad familiar, un 125%. Que esa bonificación, de más, va a la parte variable del recibo del agua y del alcantarillado. Y por lo tanto, esto es beneficioso porque va a haber personas, las personas con menos recursos no van a pagar en la parte fija nada y además van a tener posibilidad de tener bonificaciones en la parte variable, ¿no?, lo que es el consumo. Y luego, por ejemplo, un viudo o una viuda con un hijo menor de 21 años también puede acogerse a esto. Y los jóvenes menores de 35 años que alquilen o compran, por ejemplo, un domicilio y con ingresos inferiores a 26.000 euros, pues también el 100% de la bonificación. Y los jóvenes ganaderos con menos de 30 años, un 100% en la parte fija. Es decir, que contemplamos, en este caso, desde el equipo de gobierno, nuevas ayudas para estas situaciones y, bueno, para beneficiar de determinadas situaciones y, sobre todo, para atender a esas personas cuyos recursos son menores, ¿no? Bien, pues hay una serie de precios públicos que tienen que estar a disposición pública. La exposición pública termina el día 13, viernes. Convocaremos comisión el 16, lunes, para llevarla a cabo el día 20 y pleno seguramente que será el 26. Será un pleno monográfico solamente de tasas e impuestos. Quería preguntar por la aprobación de los precios de la piscina, la jurisprudencia que existe en cuanto a esta discriminación positiva o en fin. Quería saber si eso pone en riesgo a la tarjeta ciudadana y el mecanismo que establece para los ciudadanos. No, bueno, en principio sabíamos que, la tarjeta ciudadana lo que puede promover es que haya mayor disposición o mayor posibilidades de acceso a los diferentes servicios, pero no en cuanto al precio, porque el precio no podemos cobrar diferentes precios en función solamente a que sea o no residente en Torrelavega. Eso, ya te digo, hay muchos ayuntamientos que lo tienen, lógicamente cuando la revisan lo van quitando, porque ha habido varias sentencias del Constitucional y del Supremo en el sentido de que no se puede diferenciar una persona por la residencia que tenga en un coste público como es una tasa. ¿Se ha calculado cuánto se van a incrementar los ingresos del ayuntamiento con estas actualizaciones de tasas? Sí, ahí en una hoja que os he pasado tenéis concepto a concepto prácticamente todos los que van a sufrir modificación. Y como os decía, en el caso de las terrazas, aunque pasan de 86, por ejemplo, a 34, pues el impacto no es significativo. ¿Hay una recaudación general de cuánto puede suponer esta subida? Bueno, en el caso concreto del IBI, que es uno de los impuestos que más repercusión económica tiene, son 616.000 euros lo que va a suponer de mayor ingreso para el ayuntamiento. Y en el caso de Aguas Torrelavega, que puede rondar entre 500 y 600.000 euros, son 600.000 euros que vamos a tener para poder invertir en las infraestructuras, que ahora mismo lo estamos haciendo prácticamente todo a través del ayuntamiento o mucho a través del ayuntamiento. Si veis la obra de Julián Ceballos, una gran parte de lo que se está haciendo pues corresponde a Aguas Torrelavega, que se hace la rehabilitación integral de todo lo que no se ve, que siempre decimos que es tan importante o más que lo que puedan ser las aceras y demás, que es lo que se ve. Hay una normativa europea que establece que las tarifas han de soportar los costes, en este caso, de que tiene un servicio, como podría ser el de aguas. Nosotros, en este caso, estamos haciendo un nivel de inversión que hemos mejorado en los últimos años, pero que dista todavía del que tendríamos que alcanzar. Y, por lo tanto, bueno, pues hay un pequeño desfase, que es el que vamos actualizando poco a poco con estas modificaciones.